Hola, ¿qué tal a todos? Soy la licenciada Mónica Fernández, nutricionista del primer nivel de atención del área operativa norte. Soy especialista en salud pública y desempeño mis funciones específicamente en el Centro de Salud número 5 de Barrio del Pilar. En este segundo módulo vamos a abordar la temática de la obesidad. Porque es importante que los equipos de salud trabajemos sobre esta temática, debido a que en Argentina 6 de cada 10 personas presentan trastornos por exceso de peso. ¿De dónde o con qué herramientas contamos actualmente para determinar dichos valores? Nos basamos en las encuestas nacionales de nutrición y salud elaboradas en el año 2018 al 2019 y en la misma época, en la misma fecha, la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. En estas encuestas podemos apreciar que el 34 y el 36,2% de la población en Argentina padece de sobrepeso, mientras que el 33,9 y el 25,4 respectivamente presenta obesidad. Estos valores representan en ambas encuestas el 60% de la población. Desde un punto de vista epidemiológico, debemos considerar que el trastorno por exceso de peso es la forma más frecuente de malnutrición en Argentina y continúa aumentando sostenidamente, principalmente en relación a los datos de obesidad, como se observa en el gráfico. Según la encuesta nacional de factores de riesgo, en Argentina en el año 2009 teníamos un 18% de obesidad. En 2013 esta cifra ascendió al 20,8% y en el año 2018 llegó a un 25,4%, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. A las consecuencias de la obesidad ya las conocemos todos, por lo que no me voy a detener mucho en este aspecto, salvo mencionarlas. Algunas de ellas pueden ser la hipertensión arterial, la diabetes, las dislipemias, la dificultad para respirar, enfermedad de la vesícula, entre otras. Independientemente de todas las definiciones que se puedan encontrar sobre obesidad, debemos plantearnos, más que una definición, un enfoque multicausal para un abordaje más adecuado por un equipo multidisciplinario, donde encontramos una diversidad de factores etiológicos que van desde lo biológico, con factores genéticos y metabólicos y ambientales, que incluyen también la industria alimentaria, las influencias sociales, estrategias publicitarias, generando ambientes obesogénicos, la psicología individual, generando conductas obesogénicas, factores de consumo y de selección de alimentos, la actividad física versus el sedentarismo, entre otros factores. Todos estos factores demuestran que con un modelo médico hegemónico no se puede abordar una problemática tan compleja. Y con solo concurrir al nutricionista no se logra resolver el problema de base, por lo que en el último tiempo han surgido otras estrategias para garantizar el derecho a la salud. Estas estrategias tienen su fundamento en un nuevo paradigma de los sistemas centrados en personas y en las comunidades, incentivando a un abordaje integral de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Implica el desarrollo de capacidades humanas y de capacitación y educación permanentes para contar con un equipo proactivo que interactúe con un paciente informado y activo. Este modelo de atención de personas con enfermedades crónicas es más conocido como MAPEC. Una de las principales barreras para abordar la problemática de la persona que padece obesidad es la estigmatización, donde se tiende a culpabilizar a la persona por su situación sin analizar su contexto y la multicausalidad que ya mencionamos anteriormente. Este modelo propone abandonar la conducta dirigista y biologicista para dar participación a la comunidad y al propio individuo en la toma de decisiones sobre su salud, con estrategias de apoyo a la toma de decisiones y apoyo al automanejo. Este tema ya se trabajó en el primer módulo y aplica completamente para las personas con obesidad, y en este segundo módulo la licenciada Nani también hace una referencia más específica a estas estrategias.
Debemos entender que el tratamiento de la obesidad basado en dietas fracasó, por lo que se debe cambiar el enfoque hacia la mejora de los resultados de salud centrados en el paciente en lugar de centrarnos exclusivamente en la pérdida de peso. Muchas veces no se trata de que la gente no sabe lo que tiene que hacer, sino que le cuesta hacer lo que sabe. Actualmente nos encontramos ante un medio ambiente predisponente con una gran disponibilidad de alimentos que prioriza el acceso a aquellos de características poco saludables, con alto aporte de calorías vacías, es decir, que no aportan nutrientes, o por lo menos nutrientes importantes para el correcto funcionamiento del cuerpo, con un alto contenido en azúcar, en sal, en grasas saturadas, con bajo poder de saciedad, es decir, que no quitan el hambre. Entonces, ¿cómo abordar la problemática de la obesidad? La propuesta del modelo VAPEC es que no se puede resolver con medidas aisladas. Debe haber un registro, un seguimiento, una mirada multidisciplinaria y multisectorial. Los equipos deben enmarcar su práctica en el paradigma de la complejidad. De todos modos, debe haber una medición objetiva para progresivamente ir evaluando resultados a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo debemos realizar esta valoración? Por un lado, con el índice de masa corporal, que como todos ya sabemos es el índice sobre la talla al cuadrado. El sistema Aquario o Salta Salud, según corresponda, ya lo calcula solo. Las categorías que tenemos según índice de masa corporal se dividen en sobrepeso, entre un 25 a un 29,9 de índice de masa corporal, obesidad grado 1 de 30 a 34,9 de índice, obesidad grado 2 de 35 a 39,9 y mayor o igual a 40, obesidad grado 3 o mórbida. Además de esta clasificación, las guías de práctica clínica de obesidad sugieren medir también la circunferencia de cintura para evaluar la presencia de riesgo metabólico, ya que mide la grasa acumulada entre las vísceras que aumentan el riesgo de aparición de enfermedades metabólicas como ser la diabetes, la resistencia a la insulina. Es decir, que podemos tener una persona con un índice de masa corporal en sobrepeso, pero con un riesgo metabólico alto o incrementado de acuerdo al valor de circunferencia de cintura que presente la persona. Como vemos en el cuadro, con un índice de masa corporal entre 25 a 29,9, no llega a ser obesidad, pero presenta un riesgo metabólico incrementado o alto, con una circunferencia de cintura entre 94 a 102 en hombres y entre 80 a 88 en mujeres. Y con índice de masa corporal más elevado, correspondiente ya a obesidad, nos muestra riesgos muy altos de desencadenar estas enfermedades cardiometabólicas, ya que la grasa, o demuestra que la grasa se distribuye en la zona central abdominal. Toda persona con obesidad debe tener una valoración clínica donde se evalúen antecedentes familiares y presencia de comorbilidades. Se debe indagar sobre la presencia de hábitos tóxicos, como consumo de alcohol, drogas, tabaco. Además, se debe realizar un examen físico y de todo esto dejar el registro en forma sistemática en la historia clínica de la persona. Todo esto es valioso para el seguimiento y para el resto del equipo de salud, porque cada individuo presenta una problemática causal diferente. Se recomienda que el tratamiento de la persona con obesidad esté abordada por un equipo multidisciplinario de acuerdo a lo que cuente cada equipo de salud. El desafío es crear centros de atención con ambientes libres de prejuicios que favorezcan el intercambio entre las distintas disciplinas y tratar de incluir otros sectores como por ejemplo profesores de educación física, por eso hablábamos hace un rato de la multisectorialidad, y hacer lo posible por incluir también a la comunidad de alguna forma. Entonces los equipos pueden estar conformados por enfermeros, médicos generales o especialistas, nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, profesores de educación física, bioquímicos, etc. ¿En qué consisten los objetivos terapéuticos?
Recordemos que las guías de práctica clínica son herramientas que nos permiten unificar criterios entre profesionales de la salud, principalmente en el ámbito de la salud pública, y están basados en la recopilación de evidencia científica. De acuerdo a las guías de práctica clínica para obesidad, la última edición, se recomienda alentar la reducción de peso como objetivo a 12 meses entre un 5 a un 10% del peso inicial de la persona. Se puede individualizar este objetivo según la presencia previa de comorbilidades y en función del índice de masa corporal previo del paciente. Por ejemplo, entonces, con un índice de masa corporal entre 25 a 35, plantear una pérdida del 10% del peso inicial a 12 meses, pero ya con un índice mayor a 35 se puede plantear una pérdida de entre 15 a 20%. Esta reducción de peso nos lleva a obtener muchos beneficios en las comorbilidades asociadas, como ser la presión arterial, la diabetes, osteoartritis, perfil lipídico, patologías respiratorias, apnea del sueño. Todo esto basado en evidencia científica de alta calidad. Bueno, les cuento brevemente una experiencia vivida antes de la pandemia, en el año 2019, en el Centro de Salud número 5 en relación a esta temática. Con el equipo de salud organizamos un grupo de apoyo para pacientes con obesidad como prueba piloto, con un cupo máximo de 10 pacientes. Hacíamos reuniones grupales mensuales de educación en salud, en alimentación, en autoestima, en automanejo, en actividad física y otras temáticas. El equipo estaba conformado por la médica clínica, la psicóloga, estaba yo como nutricionista, había una odontóloga, había personal de enfermería, personal de administración. Estos pacientes que participaron, además de participar mensualmente de las reuniones grupales, también tenían que concurrir como requisito a las consultas individuales pactadas por cada servicio según la situación particular de cada persona. De las 10 personas que participaron, 7 permanecieron los 7 u 8 meses que duró el proyecto hasta el final. De estas 7 u 8 personas, el 43% logró un descenso del 10% del peso inicial, como más o menos lo recomiendan las guías de práctica clínica. Más allá de que nosotros nos habíamos planteado una meta un poquito más ambiciosa, pero con esto nos quedó claro, nos quedó demostrado que aún con este trabajo continuo es difícil poder exigirle más al paciente, a la persona, porque es una persona que padece obesidad, no debemos perder de vista ese detalle. ¿Cuáles son las propuestas terapéuticas entonces? Emplear estrategias nutricionales orientadas a realizar una reducción de 600 calorías de la ingesta diaria o menor consumo de grasas con respecto al requerimiento nutricional. Solo en personas seleccionadas adecuadamente o debidamente y con causas que lo justifiquen, se puede considerar el uso de dietas de muy bajo valor calórico y por un periodo de no más de 6 a 12 semanas. Adecuar la prescripción a los gustos y hábitos de la persona. Se recomienda asociar además el plan alimentario a ver, esperen un ratito que tengo un problema tecnológico, listo, solucionado. Se recomienda además, o se sugiere terapia conductual con personal entrenado, se sugieren intervenciones tanto grupales como individuales. En cuanto a la terapia farmacológica, como no es mi área, yo sugiero que sea según las guías de práctica clínica y por supuesto según el criterio médico y la individualidad de la persona. Bien, no me avanza, no avanza, ahí está. En cuanto a la alimentación, se deben tener en cuenta 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, lograr la reducción calórica. Promover la educación alimentaria, promoviendo cambios de conducta a largo plazo, tendientes a favorecer el mantenimiento de un peso posible. Favorecer la adherencia de la persona al tratamiento, pactando acuerdos con la propia persona en función de su situación en particular. Y además, mejorar la calidad de la alimentación,
ya que no solo se trata de reducir calorías, sino también de enseñar a elegir alimentos que aporten los nutrientes necesarios y que sean saludables. En relación a la educación alimentaria, debemos recomendar limitar el consumo de alimentos de alta densidad calórica. Por ejemplo, pongamos los chocolates versus la fruta, donde en un pequeño volumen de chocolate tenemos un alto contenido en calorías, a diferencia de una manzana que tiene mayor volumen y menos calorías. Recomendar reducir el tamaño de las porciones, elegir porciones individuales, preparar la cantidad justa de alimentos y no llevar la fuente a la mesa. Hacer consciente el acto de alimentarse con una presentación de platos agradables a la vista, comer despacio, masticar bien, dejarlos cubiertos entre bocado y bocado, evitar la televisión o las computadoras a la hora de comer, aumentar el consumo de frutas y verduras e incluirlas en todas las comidas, aumentar el consumo de agua, considerando que las bebidas azucaradas producen menos señales de saciedad, evitar el uso de sal para cocinar o agregarla al final de la cocción en pequeña cantidad y emplear hierbas aromáticas que realcen el sabor de las comidas. Incorporar legumbres y granos integrales en cantidad moderada que no lleguen a sobrepasar la cuarta parte del plato, la cuarta parte de la porción servida. Recomendar no saltear comidas. Por último, la prevención consiste en que las personas sanas con pesos saludables sigan las recomendaciones de las guías alimentarias para la población argentina para mantener la salud, que consistiría en aumentar la proporción de verduras y frutas de consumo diario, moderar el consumo de cereales, legumbres, almidones, pan, pastas, incorporar lácteos, preferentemente descremados, a la alimentación diaria, consumir carnes alternando las carnes blancas y las carnes rojas, incluir el consumo de huevo en forma alternativa con estas carnes. Evitar las frituras y usar grasas saludables de origen vegetal, como ser el aceite, de sus distintas variedades, pero puro, semillas, frutos secos, incrementar el consumo de agua, reducir la sal, incrementar la actividad física y tener en cuenta que los dulces y las grasas son productos de consumo optativo, no obligatorio, no necesario, sino optativo, por lo tanto, solamente de consumo ocasional. Bueno, para cualquier duda, consulta, les dejo mi dirección de correo y les agradezco muchísimo su atención. Ahí está. ¿Listo? Sí. Al principio debe haber salido un poquito el ruido de pero seguro que se nota claro, ¿no? Eso se puede limpiar un poco, no hay problema. Bueno, El tema era mientras te que escuchen, además, me deje hacerlo. claro. Pero salió de alguna forma, salió. Ahora. La verdad que con el tiempo que tenía, Sí, no, con el pago me llevó hace mucho tiempo y después, es que yo para querer decir todo, uno dice, son 5 minutos que tenés que mostrar algo, pero sí, para todo, querer decir todo lo que quería, preferí escribirlo. tranquila. Igual ahí, simplemente siempre nosotros comentábamos por ahí de tu parte, si estás con fotos nada más. Sí, como quieran. Está bueno, siempre. Hay actividades de maestra que a veces la gente no sabe, ¿entendés? Que se hacen este tipo de cosas. Sí, si no mandar, si no mostramos juntos, no, no refleja que lo estamos haciendo. Nada, no sé, como que, no sé cuándo lo hicieron, Claro. no sé, con la subsecretaría siempre se sube, ¿viste? Que tal profesional asistió a la charla. Perfecto, sí, sí, Eso sí. está bueno. Entonces, estos fotitos dónde van a estar, ¿entienden? De María, Listo, cómo es que se organizó, digamos, todo listo, pasando del anterior a arriba. no hay ningún problema. Claro, Ellos se encargan. sí, sí, sí. Bueno, Así que, te agradezco muchísimo. Muchas gracias por la paciencia, ¿sí? por favor, no hay problema. A ver.